volverles a ver y en especial a nuestros amigos que están entre nosotros, ¿cómo les decimos? Bienvenidos. Dios les bendiga grandemente. Pues ya teníamos rato, hermanos, que no estábamos con ustedes, diferentes compromisos que teníamos ahí con los jóvenes, también con la iglesia en diferentes lugares donde se reúnen. Reciban saludos de Saltillo, de Piedras Negras, de Monterrey, de varios lugares, hermanos. Y bueno, siempre gustosos, fíjense, siempre gustosos de poder regresar y poder, ¿verdad?, seguir adorando a nuestro Dios acá en el club. A Dios les bendiga grandemente. En esta mañana, fíjense, vamos a estar tratando un tema de suma importancia para usted y para mí. Constantemente, en este mundo en el que vivimos, fíjense, hablamos de sacrificios. Hablamos, ¿verdad?, que el papá o la mamá, ¿verdad?, constantemente sacrifican todo lo que pueden, ¿verdad?, y lo que tienen por el bienestar de sus hijos. Los hijos, ¿verdad?, también por su lado, pues ellos sacrifican mucho, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos, hermanos, por nuestros padres, pero también, pues, una vez que nos casamos, pues por nuestra familia. Y el sacrificio, fíjese, esa es una palabra que está en nuestra mente. El sacrificio debe de ser algo que usted y yo constantemente debemos de meditar. Bueno, fíjese, en la Escritura, nuestro Dios nos da varios ejemplos de lo que verdaderamente, fíjese, es un sacrificio verdadero. Para que un sacrificio valga la pena, hermanos, tiene que costar. Fíjese, esa es la realidad. Usted puede, ¿verdad?, dar algo a cambio que no le cueste, y pues en realidad no es un sacrificio. Si usted dice, bueno, de mi día yo tengo 24 horas y le voy a dar 5 minutos a Dios, ¿cree usted que ese es un sacrificio? Si nosotros, ¿verdad?, tenemos muchas cosas en nuestra casa y viene alguien y nos pide y le damos 2 pesos, ¿cree usted que ese es un sacrificio? No. Y si un sacrificio verdadero es aquel que cuesta. De todas las preguntas que tenemos en la Biblia, fíjese, la pregunta que resuena de principio a fin es la pregunta que hace Dios en Génesis 3:9. Y dice que cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios vino. Y aquellos estaban escondiendo, hermanos, Adán y Eva. Y entre que Dios sabía dónde estaba, fíjate, que Dios sabía dónde estaba Adán y Eva, Él les pregunta, ¿dónde estás? Tú. Adán y Eva fallaron al contestar esa pregunta, fíjese, porque habían pecado. El pecado, hermanos, hace que nos alejemos de Dios, como le decía ahorita nuestro hermano en la clase. Pero se dará cuenta que a través de toda la Escritura hay hombres dispuestos y mujeres dispuestas a contestar esa pregunta y a decir, ¿verdad?, heme aquí, Señor, listo para sacrificar lo que tú me pidas, listo para darte lo que tú me pidas. Uno de esos hombres, fíjese, lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 1, que es donde estaremos meditando en esta mañana. Fíjese, en Génesis capítulo 22, versículo 1, dice la Escritura de una manera hermosa: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. En hebreo, fíjese, esa palabra se dice Keinani. Esa palabra significa, heme aquí, aquí estoy dispuesto, aquí estoy listo, presente, escuchándote y dispuesto a obedecer. Todos hemos sido llamados, fíjese, por Dios. El Evangelio es la palabra que sale, y nuestro Señor Jesús fue el mensajero que vino a entregarnos ese Evangelio hermoso, enredado, hermanos, en una cruz. Pero el miedo y otras veces el pecado en nuestras vidas hace que nos alejemos de Dios, hace que nos escondamos, al igual que Adán y Eva, entre los árboles, fíjese, entre el mundo. Y fallamos para responder la pregunta que nos hace Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero, ¿verdad?, estar contigo, porque lo que yo voy a pedir de ti no se va a comparar con lo que te voy a dar. Fíjese, el sacrificio que usted y yo le demos a Dios, que nos cueste, un sacrificio verdadero, no se va a comparar al galardón que Dios nos va a dar. Usted y yo tenemos que darnos cuenta que Dios no acepta un no por respuesta. Y Dios siguió buscando a los hombres. Dios siguió llamando a los hombres, y Abraham, fíjese, fue uno de los que contestó, y él dijo, yo estoy aquí listo
para sacrificar todo lo que tenga. ¿Y qué le pide Dios? Dice, lea conmigo ahí en el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Las palabras de Dios, hermanos, piden todo de nosotros, pidieron todo de Abraham. Fíjese cómo lo dice específicamente Dios, le dice, toma ahora tu hijo, tu único, el único que tienes. Ya Isaac, ya Ismael, ¿verdad? Ya no estaba con él. Ya solamente estaban Abraham, Sara e Isaac. Solamente 3, hermanos. Y Dios le había dicho, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Haré de ti una gran nación, engrandeceré tu nombre. En ti serán benditas las naciones, el que te bendiciere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Pero yo te voy a dar, dice, una familia grande. Y cuando nace Isaac, Abraham ve cumplida la promesa de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Y usted lo puede leer desde los capítulos del 12 al 21. Abraham y Sara quisieron tomar, ¿verdad?, esa bendición de Dios, que era Isaac, y protegerlo a costa de todo, ¿verdad? Sara dijo, saca de aquí a la sierva Agar, porque están, ¿verdad?, en contra de Isaac. Y Abraham le dijo, no, sí, pues sabe. Dice, ellos estaban buscando cuidar lo que más amaban, hermanos, sin pensar en lo que Dios les había pedido. Pero ahora venía la prueba. Y eso es muy interesante, que cuando nosotros pedimos a Dios, hermanos, esperamos que Dios nos escuche y cumpla. Pero ¿qué pasaría si los papeles se revirtieran? ¿Qué haríamos si un día escucháramos la voz de Dios? Toma lo que más amas. Lo que más amas en este mundo, lo que más quieras, y entrégamelo. ¿Qué pasaría? No lo haríamos. Dice que, y esa es la pregunta que usted y yo quiero que tengamos en la mente. ¿Por qué? Porque Abraham, fíjese, fue un hombre que dijo, bueno, del versículo 3, y Abraham se levantó muy temprano. Abraham no dijo, déjamelo, Señor, ahorita no. Dice, no dijo, te lo voy a dar en un mes, en 2 meses, déjame lo pido más, Señor. Déjame, estoy más tiempo con mi hijo, que más amo. No, Abraham no dijo eso. Dijo, se levantó muy temprano de mañana. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Fíjese. Cortó madera, cortó leña, hermanos, para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, Abraham no hizo como que se le olvidaba la leña. Fíjese, cuando venimos a la iglesia a veces pues decimos, no, pues a lo mejor si se levanta mi hijo muy bien, si no se levanta, pues bueno, ya hice el intento. No, Abraham se aseguró, fíjese, de tener todo preparado para presentar un sacrificio verdadero delante de Dios. Fíjese, él le pedía a Dios, y él le pedía a Dios un hijo, y llegó cuando él tenía 100 años, qué hermoso. Y Sara 90 años. Ya para este tiempo, ¿verdad?, ya había pasado alrededor, hermanos, de 30 años con su hijo. Fíjese. Ya tenía, ¿verdad?, un tiempo con su hijo Abraham. Lo amaba. Pero cuando Dios le habla, Abraham sabe que así como Dios se lo dio, hermanos, él también se lo puede. Dice, porque el sacrificio, hermanos, que verdaderamente nos cuesta, es un sacrificio, hermanos, que tenemos que poner todo lo que amamos a Dios. Jesús lo dirá de otra manera. Jesús dirá que Él llame más a padre, a madre, a hermanos, a hijos que a mí. Fíjese. Y la clave es el amor. No podemos amar más a las bendiciones de Dios, hermanos, que a Dios. Tenemos que amar a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a cuidar de sus bendiciones. Abraham tenía que aprender aquí una lección importante. El sacrificio a Dios, hermano, requiere amor, pero amor por Dios. Si amamos a Dios, vamos a cuidar lo que Él nos ha dado. Y vamos a estar dispuestos a sacrificarlo.
Por eso él se levantó y alistó todo, y dice en el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de Dios. Dice. Al tercer día él iba caminando con su hijo y con los siervos, con la leña, con el cuchillo, hermanos, todo preparado. Porque Dios, fíjese, lo había llamado, hermano. Quiero que se enfoque ahí en una palabra muy importante. En el versículo 1 dice, léalo conmigo otra vez, que después de que estas cosas aconteciesen, Dios probó a Abraham. Dios no lo prueba, hermanos, para hacer lo que falle. Muchas veces hacemos preguntas esperando que la gente se equivoque. ¿Verdad que sí? Pensamos que tenemos las respuestas y que queremos exhibir que la gente no las tiene. Bueno, Dios no es así. Dios nunca nos va a poner un examen si no estamos listos, hermano. Pero él sabía que Abraham estaba listo. Y la prueba que él iba a poner no era para que fallara, sino era para que saliera victorioso. Él sabía que Abraham iba a ser padre de muchas, ¿verdad? De mucha gente, hermanos. Y él sabía que él iba a caminar en su camino, que iba a ser un hombre justo. Pero para eso, que se lo tenía que preparar por lo que más amaba. Usted y yo a veces vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida difíciles. No podemos esperar que todo, hermanos, en el cristianismo sea fácil. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar lo que más amamos. ¿Qué significa, hermanos, que Dios nos prueba? ¿Qué haríamos si Dios nos dijera, bueno, voy a verdaderamente a ver si eres mi hijo? Quiero que vengas conmigo y te voy a poner una prueba para ver, ¿verdad?, qué tanto has aprendido. No para que te equivoques, sino para que salga verdaderamente tu carácter como cristiano. Y esa es la lucha constante que tenemos, que cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que venir dispuestos a sacrificar, presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, fíjese, pero también a sacrificar lo que tenemos, hermanos. La familia, todo, hermanos, traerlo en sacrificio a Dios, no dejarle la casa, sino estar dispuestos a obedecer a Dios. Y Abraham le obedece. Abraham le obedece. Léalo conmigo. Dice que después, ahí en el versículo 4, al tercer día que Abraham alza sus ojos, entonces dijo Abraham a sus siervos en el versículo 5, esperad aquí con el asno. Fíjese. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Escuche las palabras de Abraham, y volveremos a vosotros. Tenía fe. Él había escuchado las palabras y había escuchado las palabras de Dios al decir, me vas a entregar a tu hijo. Pero Abraham le dice a sus siervos, no, yo sé que vamos a volver. No sé cómo, ¿verdad? Yo sé que vamos a volver. Pero fíjese, antes de que él diga que volveremos, él dice, vamos a adorar. Lo principal. Usted y yo tenemos que constantemente pensar, vamos a adorar a Dios. El sacrificio, hermanos, es un hermoso presente delante de Dios cuando venimos a adorarle. Si traemos las manos vacías cuando venimos a orar, no es una adoración, hermanos. Estamos viniendo aquí para pedir, porque venimos con las manos vacías. Dios quiere que vengamos con las manos llenas de lo que más amamos. Si es su tiempo, Dios lo quiere. Si es su vida, Dios la quiere. Si es su familia, Dios la quiere. Dios no quiere a sus hijos perdidos, hermanos. Dice en Ezequiel 33 que Él no quiere que el impío se pierda, sino que se arrepienta. Fíjese. Dios no quiere que sus hijos que más ama a ustedes se queden en su casa. No, Dios los quiere aquí. Dios no quiere que nuestros padres se queden en la casa. No, Dios los quiere aquí, a nuestros hermanos, ¿verdad? A quien sea que más amemos, Dios los quiere aquí. No podemos decir que amamos a alguien si no estamos dispuestos a traerlos, hermanos. Y dice en el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. En el versículo 7, hermanos, se describe una de las escenas más impactantes, dice, de un padre y un hijo. Léala conmigo. Entonces habló Isaac a Abraham. Hasta este momento, hermanos, Isaac no había hablado. Solamente había obedecido y visto a su papá.
Pero en este versículo que dice, él habla y dice, Padre mío, y Abraham contesta a Canaán, y heme aquí. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Para el holocausto. Las palabras, hermanos, de un hijo a su padre. Durante ese tiempo que dice, Isaac solo había observado lo que su papá estaba haciendo, sin decir ninguna palabra. Dice, lo seguí. Pero una vez que le puso la leña, hermanos, y que agarró el fuego y el cuchillo, y escuchó lo que su papá le dijo a los siervos, vamos a ir a adorar y a volver. Y ahí es donde él se alarma, ¿verdad? Y dice, ¿dónde está el cordero? Para el holocausto. Isaac estaba consciente que hacía falta algo más. Estaba consciente, y dice, que mientras iban caminando, él iba pensando, ¿verdad? Llevamos todo. Pero falta lo más importante, el sacrificio. Sin embargo, él confía en la palabra de su papá. Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, hermanos. Isaac obedece la palabra de Abraham. Fíjese, cuando el padre obedece a Dios, hermanos, los hijos ven lo que hacen los padres. Los hijos, Isaac estaba viendo lo que hacía su padre. Y cuando Abraham le dice, bueno, Dios va a proveer, hijo, ¿sabe qué hace Isaac? Confía en la palabra de su papá. Abraham responde con fe que Dios proveerá. Isaac confía en que el Dios de su padre va a proveer. Qué bonito sería, hermanos, que cuando usted, ¿verdad?, platicara con sus hijos, le dijera, hijo, vamos a ir a orar, porque Dios, que es el dador de todo lo que tenemos. Y si eso me ha dado a mí, hijo, también te lo va a dar a ti. No te preocupes, ¿verdad? Abraham, hermanos, habla con su hijo y le dice las mismas palabras que le dijo a Dios, heme aquí. Pero la prueba, dice, venía. Y no había, hermanos, cómo salirse de esa prueba porque iban solamente los dos solos. Faltaba, hermanos, fíjese, el cordero. Pero Abraham dice, yo sé que vamos a regresar. Lean conmigo versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 12, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. 3 veces, fíjese, él contesta estas palabras, heme aquí, Canaán. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, la fe de Abraham, que se lo llevó al punto de estar dispuesto a sacrificar lo que más amaba. No solamente Abraham, sino también Isaac. Ambos estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios, tanto el padre como el hijo. Lo tuvo que detener, dice la voz del cielo, para evitar matar a su hijo, hermanos. Recordemos que esto era una prueba. Pero a través de la prueba, Abraham muestra que verdaderamente teme a Dios. Si usted, verdaderamente dice que teme a Dios, tiene que esperar, ¿verdad?, una prueba de parte de Dios. No crea que temer a Dios va a venir sin pruebas. Dios va a poner ante usted situaciones en su vida que demuestren que verdaderamente le teme y le ama. Porque Dios quiere que seamos sus hijos. El temor a Dios fue el que proveyó el sustituto para su hijo. Y es por eso que Abraham llama el nombre de aquel lugar, que Jehová proveerá. Ahí en el versículo 14.
Abraham, hermanos, estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba. Él sabía que un sacrificio requería valor, hermanos. Él sabía, fíjense, que iba a recibir de regreso a Isaac. Y dice que después, dice que él escucha la voz del cielo y que él detiene su mano y que él ofrece en verdad un holocausto a Dios. Él regresa, dice, con los hombres, con los siervos. Regresa y vuelve con ellos, hermanos. Dice el versículo 17, cuando él obedece, él recibe otra vez la bendición y le dice: de cierto te bendeciré y te multiplicaré, le dice el ángel de Jehová, tu descendencia serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Fíjense, la prueba de Abraham, hermano, trajo grandes bendiciones para usted y para mí, porque a través de esa prueba es que Dios estaba preparando a Abraham para bendecirle a él y a su hijo, porque Abraham pronto iba a morir, hermano. Y esa prueba, fíjese, tanto era para él como para Isaac. Isaac necesitaba, fíjese, ver la fe de su padre para que él también la quisiera tener. Isaac necesitaba, fíjese, ver lo que Dios le iba a pedir a su padre, porque un día también se lo pediría a él. Las pruebas, hermanos, las pruebas que pasamos en esta vida tienen el objetivo de llevarnos de la fe a la obediencia. Fíjese. El sacrificio muestra si verdaderamente creemos y actuamos conforme a lo que creemos. Si usted verdaderamente y yo, ¿verdad?, amamos a Dios, vamos a entregarle todo lo que tenemos. Abraham fue un hombre que estuvo dispuesto a entregarle lo que más amaba a Dios, lo que más amaba en este mundo, hermano, porque él comprendió que era Dios el que se lo había dado y que no había nada más que podía ofrecerle que a su hijo, hermano. Porque él sabía que el galardón que se le dio Dios es mucho más grande que el sacrificio que Dios nos pide. Quiero que mediten conmigo en esto. Fíjense, el escritor de los Hebreos dice que Abraham fue capaz de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio porque sabía que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Él dice, ¿verdad?, que Abraham obedeció la voz de Dios porque él confiaba en que así como Dios se lo había dado, así se lo iba a poder regresar. Y de la misma manera usted y yo el día de hoy. Cualquier cosa, hermanos, que le demos a Dios, dice, Él nos la va a regresar de una manera hermosa. Si usted hace el sacrificio por traer a sus hijos a la iglesia, por enseñarles de Dios, créanmelo, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, aunque nos lleve, ¿verdad?, quizás a tener discusiones, hermanos, en la casa, a quizás tener, ¿verdad?, enojos entre nosotros, pero constantemente buscando venir a orar a Dios, un día va a valer la pena. Ese sacrificio, dice, Dios lo va a regresar. Y vamos a pensar y a decir, bueno, todo lo que se batalló valió la pena. Esta gran prueba, ¿verdad?, que pasamos valió la pena. Porque sin sacrificio, hermano, no hay bendición. Tenemos que estar dispuestos, usted y yo, a decir, heme aquí, Señor. Estoy listo para ofrecerte incluso lo que más amo. En esta mañana, fíjese, la invitación de Dios para usted y para mí es que meditemos en el sacrificio que estamos dispuestos a dar. Dice, Dios no quiere las cosas a medias, Dios quiere las cosas completas. Hubo un hombre que le hizo una pregunta a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, y le dijo, bueno, maestro bueno, ¿verdad?, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ves? Una pregunta muy noble, muy sencilla, pero muy importante. Pero lo que él no se esperaba, ¿ves?,
Era la respuesta de su Señor Jesús. Primero le dice, bueno, yo sé, ¿verdad? Que tú sabes que necesitas amar a Dios y guardar sus mandamientos sobre todas las cosas. Y Él le dice, ¿verdad? Esto lo he hecho desde mi juventud. Todo esto lo he hecho. Dice Jesús, bueno, ahora te pido que todo lo que tienes lo vendas y lo des a los pobres. Dice que este pobre se fue triste porque era mucho. ¿Qué quiere decir eso? Dice que no estaba dispuesto a sacrificar, hermano, lo que él amaba. Él amaba, fíjense, él amaba las riquezas. No sé, ¿verdad?, que usted ame más, pero hay algo en esta vida que usted ama. Y eso que usted ama se lo tiene que entregar a Dios, porque si no lo hace, dice, no vendrá bendición. Qué gran bendición es, hermanos, cuando usted y yo traemos, fíjese, delante de Dios nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra familia, nuestra vida, nuestra salud, ¿verdad? Todo lo ofrecemos delante de Dios. Y Dios nos bendice. Fíjese, Dios no nos bendice en partes. Dios nos bendice completo, hermano. Imagínense que Dios nos bendiciera en partes a nuestros hijos. Y dijera, bueno, te lo voy a dar en partes. No, Dios nos da los hijos completos, es hermoso. Me dice que Dios nos diera el trabajo en partes. Que Dios nos diera todas las cosas en partes, así como nosotros queremos darle a Dios, poquito a poquito. No, hermano, tenemos que estar dispuestos a darle a Dios todo, completamente, incluso lo que más amamos. Abraham tendría que ser llamado el padre de la fe. Y Abraham fue un hombre que escuchó la voz de Dios y estuvo dispuesto a decir, heme aquí, Señor. Yo estoy listo para sacrificarte lo que más amo en esta vida. Lo único que tengo que más amo, estoy listo para darte. Porque él sabía que lo que Dios le iba a dar era mucho más grande. Pero también, hermanos, él entendía que sin sacrificio no habría bendición. Porque entonces iba a amar más la bendición que al que lo bendijo. Y lo que dice Dios es, no, tú me tienes que amar a mí. No es en vano, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. Para añadir a Dios es primero. Y todo lo que traigamos a Dios, hermanos, debe de ser completo y de lo que más amamos. En esta mañana, Dios quiere que usted y yo contestemos a su llamado. Dios quiere que vengamos ante Él y presentemos un sacrificio vivo, dispuesto para presentarnos delante de Él y ofrecerle todo lo que tenemos, hermanos. Un sacrificio santo y agradable, dice Romanos capítulo 1, versículo 2. Dice, santo, agradable y dispuesto, hermanos, para adorarle a Él. Pero eso comienza, dice, cuando usted y yo escuchamos a Dios. Si se da cuenta, si Abraham hubiera tenido sus oídos, no lo hubiera escuchado. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Abraham tuvo fe, fíjese, en lo que Dios le dijo. Porque él sabía, hermanos, que ese mismo Dios que le pidió a su hijo fue el mismo que le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y haré de ti una nación grande, fíjese. Fue la misma voz. Hermano. Él sabía que la fe, ¿verdad?, que tenía en Dios, hermanos, iba a traer de vuelta a su hijo. Pero él tenía que actuar, hermano. Tenía que dejar, ¿verdad?, que Dios en verdad recibiera lo que más amaba, hermanos. Y eso significaba, fíjese, llevar a su hijo al holocausto, llevar lo que más amaba y ponerlo delante de Dios.
En esta mañana, dice Dios, quiere que contestemos a su llamado. Dios quiere que traigamos ante Él lo que más amamos y estemos dispuestos a orarle. Si tú estás entre nosotros en esta mañana, si has escuchado, si has creído, ¿verdad? Que Dios tiene la potestad, la autoridad, el poder de darnos aún más de lo que tenemos, de bendecirnos grandemente, de verdaderamente entregarnos la vida eterna. Usted y yo debemos de estar dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos delante de Él. Porque solamente así es como vendrá bendición. Solamente así es como nos daremos cuenta que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque tenemos nuestra confianza puesta en nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo lo hacemos eso? Cuando nos arrepentimos. Y nos damos cuenta que Él es el dador de todo lo que tenemos. Nos damos cuenta, hermanos, que lo que tengo no es porque yo lo trabajé, no es porque yo lo hice, no es porque yo, ¿verdad?, soy el principal actor de mi vida. No. Nos damos cuenta que Dios es el que nos da todo. Y tenemos que confesar que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. Para poder así venir, ser bautizados y nacer de nuevo para nueva vida. Y no una vida en esta tierra, sino una vida eterna, una vida abundante, una vida llena de bendición delante de nuestro Padre Celestial. Si tú estás entre nosotros en esta mañana, te pedimos que pases mientras cantamos el siguiente himno de invitación. Les invitamos a estar puestos de pie. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que nos acompañan hoy en esta hermosa mañana. La palabra de Dios, amados hermanos, en esta mañana ha sido expuesta. La Escritura narra al padre de la fe, Abraham, Génesis 22, 1 al 13. Pero yo quiero que observe usted Génesis 22, 13, cuando dice que Abraham alzó los ojos y escuchó al ángel, y a sus espaldas había un cordero. Génesis 22, 1 al 13 es una representación de el gran sacrificio que había de venir más adelante. Porque en Abraham sí hubo un cordero que suplir a su hijo, pero más adelante venía el sacrificio que Dios había de ofrecer por el mundo, por ti y por mí. Pero en ese sacrificio de Dios no podía haber un cordero más santo y sin pecado, el cual podría suplir a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir en un holocausto también, en muerte, en sacrificio, en escarnio, todo por un mundo pecador de aquel entonces, y trajo redención al mundo de aquel entonces, pero sigue trayendo redención hasta hoy en día. Ese gran sacrificio que Cristo hizo, amigo y amiga, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Porque de tal manera amó Dios el mundo, dice la Escritura en el versículo hecho miniatura de Juan 3:16, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy es el día de salvación, amigo y amiga. Y la pregunta es, Abraham llevó a cabo un sacrificio, Cristo llevó a cabo un sacrificio, pero la pregunta es, ¿qué sacrificio estás haciendo tú hoy en día? Hoy la palabra de Dios ha sido expuesta, hoy la palabra de Dios ha sido abierta y ha llegado a ti. Y la pregunta es, ¿qué sacrificio estás haciendo tú para Dios hoy en día? Hoy es el día en el que tienes la oportunidad de venir a morir a la carne. Hoy es el día en que puedes venir a confesar a Cristo a través de las aguas del bautismo. Hoy es el día en que puedes nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque dice la Escritura que primero es el hombre animal y después es el hombre espiritual. Y en las aguas nace el hombre espiritual, aquel que se convierte en heredero de una vida eterna, aquel que tiene toda la bendición de Dios, aquel cual Cristo promete estar con él hasta el fin,
hasta que este cuerpo vuelva al polvo, porque de ahí fue tomado. La pregunta es, ¿hay alguien en esta mañana que se haya dado cuenta a través de esta meditación de nuestro hermano Adán que aún no está haciendo un sacrificio a Dios, pero quiera venir en este momento a convertirse en un holocausto vivo de olor fragante a Dios en su mismo cuerpo y en su mismo tabernáculo? Porque eso es en lo que te vas a convertir, en un holocausto vivo. ¿Hay alguien, amigas y amigos, en esta mañana que esté dispuesto a llevar a cabo ese sacrificio para Dios y ofrecerse a Él mismo a Dios en un sacrificio vivo? Cristo está a la puerta y te dice algo: hoy toco a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cristo hoy ha clamado, amiga y amigo, que quiere entrar a tu corazón y que quiere perdonarte, que quiere lavarte y que quiere presentarte con Dios a través de que tus pecados sean perdonados. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera empezar a vivir con Cristo y a convertirse en un holocausto vivo de Dios, de olor fragante delante de Dios? Pase al frente y confiese a Cristo, porque solo los valientes confiesan a Cristo. Mientras cantamos la tercera estrofa, la invitación